los va a restaurar y los va a bendecir. Pero en 31:22 también al mismo tiempo les está diciendo: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Después seguí leyendo y bueno, sí habla del nuevo pacto y esto, pero no entiendo qué es esto de... Bueno, o sea, precisamente, ¿cómo te diré? Es como lo interpretaste bien, Marta, en el contexto, ¿ok? En el contexto del pasaje. ¿Cuál crees que es esa nueva creación? Sí, sí. Segunda de Corintios 5:17, ¿se acuerdan? Ajá. Sí. Efesios 2:10. Ajá. Exactamente. Sí, voy a crear algo nuevo. Ajá. Y luego pone un ejemplo. ¿Qué implica que la mujer rodea al varón? Implica amor. Ajá. Lo que pasa es que la nueva creación se manifiesta. Ajá. ¿Cómo se manifiesta? En amor. Y hay varios ejemplos. Aquí está hablando de la mujer amando al marido. En Malaquías dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Ok? O sea, está hablando de restaurar. Y en este caso, las relaciones más importantes. ¿Sí? Primera de Corintios 5, ¿qué les dije? Segunda. ¿Se acuerdan? Porque somos nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y bueno, ok, hay profecías que les llaman valles. Ajá, ¿por qué? Porque es como si tú estás viendo hacia un monte que está muy alto y lo estás viendo de lejos, pero cuando avanzas te topas con un chorro de más montes hasta que finalmente llegas a ese, pero tú crees que vas a llegar directo. Ajá. Bueno, esta profecía tiene el primer montecito, vamos a decir, la nueva creación en Cristo, y luego ya está hablando del nuevo universo. Ajá. He aquí yo creo que tierras nuevas en las cuales mora la justicia. Ajá. Dice, bueno, les hice un mix ahí de Pedro y de Apocalipsis. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, dice Apocalipsis. Y segunda de Pedro dice: pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bueno, ¿qué nos da el acceso? Precisamente lo que luego leíste. Aquí vienen días, dice el Señor, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel, bla, bla, bla. Ajá. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Sí, Judith. Sí, Dios da gracia a los humildes, pero ¿qué? ¿Se acuerdan? Resiste a los soberbios. ¿Sí? Es a lo que se refiere. Sí, de que finalmente va a haber un castigo para el soberbio. ¿Por qué? Acuérdense, ¿por qué se va la gente al infierno? Ajá, se va por soberbio, no por sus pecados, porque si fuera por los pecados todos estaríamos ya tostándonos, ¿sí? Dios, ajá. Sí, o sea, está hablando del juicio. Está hablando del juicio futuro. Ajá. Sí. No. O sea, los ángeles, ¿cómo les diré? Sí intervienen en nuestra vida, definitivamente, pero Dios no quiere que los adoremos, ¿ok? Ni ellos quieren ser adorados, ¿ok? Váyanse ustedes a saber cuántas veces han intervenido ángeles en nuestra vida,
Ajá, porque no lo sabemos. Ujú. Lo que Dios no quiere es que los adoremos. ¿Sí? Eso es lo que, ¿sí? Ok, eso sería Colosenses capítulo 2. A ver, váyanse ahí a Colosenses capítulo 2. Porque hoy está de moda esto, ¿no? De adorar a los ángeles. Y si van al Sanborns, van a encontrar 18,000 libros de tu ángel y comunícate con tus ángeles. Cuando la gente se comunica con sus ángeles, ¿con quién se está comunicando? Exactamente. ¿Sí? Eh, 2:18. 2:18. Ahí están 2:18. Ok, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando con humildad. Déjenme ver si ¿se oye atrás? El otro tendremos que volver. ¿Ahorita? Esta no sirve, ¿verdad? A ver ahí. Oh. Ok. Bueno, 2:18, no está muy alto ahora. ¿Está bien? Ok, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto ¿a quién? A los ángeles. Ajá. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ok, y ahora segunda de Corintios 11:14, miren. No está muy alto, ¿verdad? Ahí está. Creo que ahí, ¿no? ¿Ahí se oye? Ok, ¿qué dice segunda de Corintios 11:14? Exactamente. Ok, entonces el diablo toma este disfraz. Ok. Entonces llega el demonio y le dice a las personas, no, yo soy tu ángel, yo te voy a guiar, yo soy ángel de luz. Ajá. La gente cree que está hablando con un ángel de Dios. Sí. Y la Biblia dice, no, tú no puedes andar hablando con los ángeles. ¿Sí? Bueno, ajá. Sí, Víctor. Ajá. Sí. Es lo contrario. Es lo contrario. Ajá. Ahí voy. En el contexto es
para romper la unión que había entre Judá e Israel, lo que lo estaba manteniendo. Bueno, quién sabe concretamente a quién se refiere, vamos a decir, quiénes eran, pero sí está diciendo, miren, en el transcurso me reventé 3, váyanse ustedes a saber qué, saduceos, ¿sí? De la clase sacerdotal. Y luego dice en el 15 también, perdón, en el 16 dice, porque de aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas. ¿Quién es? Ni buscará la pequeña ni curará la perniquebrada. No. A ver, se lo leo, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¿Quién está hablando? ¿Mande? No. ¿De quién creen? Es una persona que es un pastor inútil. Claro. ¿Sí? Y Apocalipsis 13 dice que lo hirieron, ¿se acuerdan? En la cabeza, todos coinciden perfecto. Aquí le hieren el ojo. ¿Ok? Bueno. Sí. En el libro de Job, cuando dice que ya Dios restaura después de la prueba a Job, sí, y tiene nuevamente familia, la pregunta es, ¿esa familia que tiene nuevamente es con su primera esposa? Sí. Es que yo he escuchado por ahí que es la primera y muchos dicen pastores que no es cierto, que es otra nueva. No, acuérdense que la esposa sobrevivió. Sí. Fue quirúrgico el ataque, ¿se acuerdan? Satanás sabía dónde esta no se deja la viva. ¿Por qué? Se ve que la mujer también aprendió, porque cuando viene y miren, es difícil juzgar a una persona que acaba de perder a sus hijos, pero ella le dice, ya maldice a Dios y muere, casi que así. Ya ves, por tu santidad ve cómo nos fue, por tu gran vida. Pero lo más probable es que también la esposa aprendió a lo largo de todo. ¿Sí? Y si se fijan, le duplica, todo es al doble. Si antes tenía 7,000 ovejas, ahora tiene 14,000, si antes 10,000 caballos, camellos, ahora 20,000. Y presenta a sus hijas como hermosas, ¿no? Está Gemima y Penina. Y sus hijos ahora los presenta como, da a entender que virtuosos, cuando los otros eran unos borrachazos, ¿no? ¿Saben que diario ofrecían holocausto? Y dicen, no sea que hayan blasfemado el nombre de Jehová, no, que eran unos bacanales, ¿no? Sí. ¿Por qué un reino dividido? O sea, ¿por qué Judá? ¿Por qué no separan los reinos? Por Salomón se porta mal y le desgarran el reino. Entonces ya no quieren estar bajo el imperio, vamos a decir, o la dinastía de David. Y ahí aprovechan al antiguo enemigo que es Jeroboam para meterse. Cuando nos enfriamos, los antiguos enemigos regresan. Se meten. No, lo que pasa es que de hecho ya Dios ya le había quitado a la dinastía de David del reino, pero dice, por amor a mi siervo David te voy a dejar 2 tribus, que son Benjamín y Judá, el reino del sur que le llaman. O sea, cuando llegan los romanos, pues ellos no, o los griegos, ellos no distinguen entre uno u otro, entonces, ¿sí me explico?
Pues ahí los dejan. Pero el reino del norte siempre quedó como, siempre los vieron como mestizos, chafas, que eran los samaritanos. Hoy nadie sabe. Tú le preguntas a un judío, ¿y de qué tribu eres? Delegación Miguel Hidalgo. No tengo idea. Pero Dios lleva los linajes. Acuérdense que en la tribulación Dios levanta a 12,000 pastores de cada una de las tribus. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? Bueno, ok, váyanse al Apocalipsis, al capítulo 2. Ok, estamos viendo la iglesia de Esmirna, ya hoy terminamos con Esmirna. La segunda de las iglesias, y en la carta que se escribe Juan a estas iglesias, y la segunda en el tiempo de Dios, ¿se acuerdan? En el relojito. Acuérdense, ¿hoy en qué iglesia estaríamos? ¿Qué etapa del cristianismo estamos? En la última, que sería ¿cuál? En el relojito. La Odisea, exactamente. Ya llegaremos al mensaje. No quiere decir que hoy no haya iglesias como Esmirna, perseguidas, que están dando su vida, ¿ok? Obviamente hay de los 7 tipos hay regadas en todo el mundo, ¿ok? Y simbolizan el cristianismo en su totalidad, ¿ok? Hoy estamos viendo una iglesia que sacó 10 en todo. No tiene tiempo para nada malo, ¿sí? No, la iglesia de Esmirna jamás se iba a destacar por, ¿cómo les diré? Por una gran doctrina esquematizada, sistematizada. Ellos no tenían tiempo para estas sandeces, ¿sí? Cuando lleguemos a Pérgamo vamos a ver que ya se empiezan a pelear, ¿ok? Y ya hay diferentes doctrinas. Porque si tienes tiempo empiezas a pensar en sandeces, ¿están de acuerdo? Empiezas a estar pensando en lo importante. Estos cuatro se dedican a alabar a Dios y a sobrevivir, ya que corre el Evangelio. Bueno, ok, ¿se acuerdan que la palabra Esmirna tiene su raíz en la voz mirra? Luego, esta espantosa imagen que vimos la semana pasada, Esmirna simboliza la iglesia perseguida y nos llaman las causas de la persecución. Obviamente la lista no es exhaustiva, ¿sí? Simplemente son algunos ejemplos. ¿Se acuerdan que el cristianismo en un sentido es incluyente, pero nada más a través de qué? Del arrepentimiento, ¿ok? Pero el cristianismo para los romanos, que adoptan todas las deidades que les pueda poner enfrente, es mal visto, porque acuérdense que el panteón romano es incluyente, aquí entran todos los dioses. Inclusive, miren, en aquel entonces, cuando querían atraer inversión extranjera, les ponían sus templos a las personas que querían atraer. Por ejemplo, si tú querías traer, vamos a pensar, navieros de Alejandría, de Egipto, a Éfeso, bueno, les construían todo un templo para la religión que tuvieran los alejandrinos. ¿Sí me explico? A ese grado llegaba. Eso es como si tú tienes trato comercial con un chino que es súper budista y entonces le haces en la oficina toda una... ¿Sí me explicó? Todo su altar a Buda para que el cuate cuando haga sus viajes a México venga más contento y pueda tener su altar a Buda. Ajá. Así eran los romanos. Ellos, mientras que sea incluyente, mientras que todos entremos, está perfecto, pero no vayas a querer hablar de un solo camino. O sea, a los cristianos se les ve como discriminadores, como cerrados, ¿ok? Como lo que ustedes quieran, nos ven como, ¿qué otra palabra? Negativos, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el cristiano dice, hay un solo camino al cielo. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, no un camino, ni una verdad, ni una vida, ¿ok? Sino la única. Bueno, ¿se acuerdan lo que dice Jesús? Que el camino es estrecho. ¿Se acuerdan? La puerta es angosta que lleva a la salvación. Esto lo vimos porque le preguntan a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús les dice, sí, son muy pocos. ¿Okay? Entonces, obviamente, para el romano que cree que todo el mundo, con que adore alguna deidad, se va a salvar, bueno, pues esto es digno de persecución. El cristianismo, ¿cómo presenta al ser humano? ¿Ok? Lo presenta total y perfectamente hecho pedazos, fracasado. ¿Ok? El romano, pues, al contrario, el romano ve al César como Dios, cuando se muere lo beatifican, hace todo su proceso de beatificación, etc. Lo mismo que hoy vemos en la religión católica, ¿sí? Se muere, entonces entra un proceso de beatificación y entonces él se le llama un vicario. ¿Ok? El emperador, y no todos se llamaban vicarios de Júpiter, otros eran vicarios del dios que ellos adoraban. Pero por ejemplo, la mayoría decía, yo soy el vicario, el sustituto o el puente con Júpiter, que era
la mayor deidad. Ahorita lo vamos a ver en Pérgamo. Ok, ¿qué dice la Biblia acerca del mundo? ¿Se acuerdan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Ok? Y cuando tú llegas con un romano y le dices no ames al mundo, obviamente pues esto choca con la idiosincrasia romana. ¿Ok? Para el romano el mundo es lo máximo, la arquitectura, sus artes, su orden jurídico, todo. ¿Ok? Lo mismo pasa hoy cuando los jóvenes le dicen a otros, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, ya no seas altrero, ya no hagas esto, ya no hagas aquello. Pues obviamente esto que trae, esto trae persecución, ¿ok? No se gana uno el premio más popular. Bueno, el sentido de la vida cambia totalmente. ¿Por qué? Porque para el romano, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues disfrutarla. ¿Ok? ¿Cuál es el sentido de la vida para el cristiano? Servir a Dios y salirse de México, Distrito Federal, o en aquel entonces de Roma o de la provincia que fuera. ¿Ok? Acuérdense, si respiran es para alabar a Dios. ¿Se acuerdan? Así termina el libro de los Salmos. Todo lo que respira, alabe a Jah. Si tú vives para traerle gloria a Dios, tú vas a disfrutar tu vida. Si vives para disfrutar la vida, la vas a perder. La vas a desperdiciar. La vas a sufrir. Sí, el camino de los transgresores es duro, dice el libro de los Proverbios. El que quiera salvar su vida, la acaba perdiendo. El que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la acaba ganando. Y todos los que viven para Cristo lo pueden confirmar. El gozo, la paz, ¿sí me explico? Lo que se experimenta no te lo puede dar el mundo. ¿Cuánto vale la paz? ¿Cuántos carrujos de mota vale la paz? ¿Cuántas borracheras vale el gozo? ¿Sí me explico? Y sin embargo el mundo siempre hace una mala transacción, siempre prefiere conservar su vida, disfrutar el hoy y el aquí, a servir a Dios y esperar la gloria allá. Bueno, es un cambio que se hace por fe. ¿Sí me explico? Es un intercambio que hacemos por fe. Obviamente, pues también el erario romano se empieza a ver afectado entre más cristianos hay, porque los cristianos ya no quieren contribuir para las deidades paganas. Y entonces llegan y les exigen, oye, tú tienes que pagar el impuesto para Júpiter, o Zeus, es lo mismo. Y ellos dicen, no, yo no más alabo a Dios, pues entonces te mato. Ok, otra cuestión que trae persecución, el culto imperial. Oye, tú te tienes que dirigir a don Domiciano como Señor y Dios. Ajá. Y los cristianos dicen, no, yo no le puedo decir Señor y Dios a una persona. Dios me diría que yo soy un idólatra, que yo tengo que adorarlo a Él. Y entonces, bueno, pues si no lo adoras, te mato. ¿Ok? Bueno, otra cosa que trajo el cristianismo, la ruptura de las clases sociales en la congregación. ¿Por qué? Porque de repente inclusive tienes pastores que son esclavos. Entonces, obviamente para los romanos esto es una blasfemia. ¿Cómo un esclavo me va a mí a dar consejos espirituales? Y además, ¿se acuerdan que dice Santiago que si entra alguien bien vestido, bla, 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 y lo sientan hasta adelante, están haciendo acepción de personas? Cada quien siente donde se le pegue la gana. Y entonces la iglesia destruyó todo el sistema de castas y de clases sociales del imperio. Y en un mismo salón estaban los esclavos y estaban los patrones, todos escuchando a la persona que está enfrente. Entonces, para los romanos esto es una blasfemia. Literalmente ellos le decían al cristianismo las heces del imperio, el excremento del imperio. Y obviamente una de las causas que más revuelo hacían pues era eso. ¿Sí? Ok, Roma extendió obviamente sus fronteras a través de la espada. Y entonces cuando de repente tienes grupos juntándose en la noche, ¿sí me explico? Esto trae temor de que estos cuates ¿qué están haciendo? ¿Sí me explico? En la semana hubo motín en el reclusorio sur y entonces decidimos, que no haya ahora predicación en el reclusorio sur, porque si de repente ven a 80 personas juntas y uno hablando en medio, ¿qué van a pensar los custodios? No me vayan a estar organizando otra de estos cuates, ¿sí me explico? Entonces, para los romanos era igual, oye, ¿a qué se juntan? ¿Y qué dicen? ¿Sí me explico? Dijo, no nos estarán armando una independencia algunos bárbaros aquí. Y, muy importante, la cena del Señor, nada más la llevaban a cabo los cristianos, ahí no invitaban a nadie. Entonces, vamos a pensar que le está hablando de Cristo un romano, otro romano, y entonces le dice, oye, me tengo que ir, es que hoy celebramos la cena del Señor en mi congregación. Oye, me gusta lo que me estás diciendo, ¿te puedo acompañar? No puedes.
hasta que te bautizaras y fueras cristiano pudieras entrar. ¿Sí me explicó? Entonces así de, nuestros cuates que están haciendo. ¿Ok? Y bueno, por la más natural, la verdad es Apocalipsis 12, 17. Habrá gentes que ustedes traten bien, que les tienen la mejor de las ondas, que les digan, no, yo no tengo nada contra ti, en serio, y que siempre los odien. ¿Les ha pasado? Y no importa si me dices, no, que yo no tengo nada contra ti, le llevas regalitos, le llevas lo que sea, pero el cuate siempre te sigue odiando. ¿Por qué? ¿Ok? Porque tenemos un patrocinador que nos adora, que se llama Satanás. Ajá. Y que siempre va a estar hablando de bondades de los cristianos. ¿Ok? Y esto lo entienden perfectamente los... ¿Cómo les diré? Esto lo entienden perfectamente los cristianos cuando reciben la carta y siguen leyendo hacia adelante. ¿Sí? Ahí está. Ahorita les explico el contexto. ¿Sí? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Les voy a decir el contexto, pero obviamente cómo lo entendieron los cristianos de Esmirna. Satanás hoy tiene libre acceso al cielo. ¿Ok? Les pregunto, ¿a qué va? Acusarnos. Una de dos, o a acusarnos o a solicitarnos. Préstame a este cuate, le quiero hacer esto. Y ya estará del Dios si se lo concede o no. Por eso acuérdense que cuando Jesús le enseña a los discípulos a orar, les dice, muchachos, cuando pidan, pidan no ser probados, no nos metas en tentación. Lo que les he dicho antes, ¿qué hubiera pasado si Job en la mañana se presenta y le dice Dios, si Satanás te pide, si hoy Satanás me pide, no me vayas a conceder? ¿Quién sabe qué historia hubiera pasado? ¿Okay? Si Pedro la noche de la aprehensión, ahí durante esa Pascua, le hubiera dicho a Dios, Dios, por favor, si eres me pide Satanás, no me vayas a entregar. Jesús le dice a Pedro, Simón, ¿ok? Usa su nombre de incrédulo, Simón, o sea, acuérdate quién eres nuestro. Simón, Satanás os ha pedido, ¿se acuerdan? Para zarandearos, así limpiaban el trigo, para zarandearos como trigo. Pero yo he pedido que tu fe no falte. ¿Ok? Entonces Satanás sube a dos cosas, o a pedirnos, o a acusarnos. Ya cuando caímos, bueno, ya va a acusarnos, ¿ok? Y entonces, mira Dios, mira este cristiano. Por eso es que unos luego dicen, ¿cómo voy a ir el domingo? Pues si soy la peor piltrafa sobre la tierra, porque Satanás te está acusando. ¿Cómo vas a ir a pararte? Que todo el mundo sepa que eres un hipócrita. ¿Sí me explico? Bueno, Satanás les dijo, hoy entra y sale, entra y sale. Como le dice Dios en el libro de Job, ¿qué has hecho, Satán? Está ahí dando mis rondines, ¿se acuerdan? Por eso las modas son cíclicas. Ajá. Pues ya le di una vuelta, le di otra vuelta, pues ya anda rondando la tierra. Durante la tribulación, Dios le cierra el acceso al cielo. ¿Ok? Hagan de cuenta, hagan ustedes a saber, no tenemos ojos celestiales, que hay puertas para entrar al cielo. Y en una de esas que Satanás va subiendo, ¿ok? Ya, no hay acceso. ¿Ok? Dice Apocalipsis 12 que Satanás fue arrojado con él y sus ángeles del cielo ya. No se halló más lugar para ellos, se me larguen, no vuelven a entrar. Y entonces dice Apocalipsis 12, hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a los otros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo y Satanás tiene que bajar a organizar su rebelión, porque sabe que Jesús va a bajar a conquistar el mundo. Por eso es que luego va, ahorita ya les cuento la historia completa. El caso es que desciende y empieza una persecución. ¿Ok? Satanás ya no sube y entonces, ok, ¿dónde están los cristianos y dónde están los judíos? Los voy a arrasar. Y el anticristo vuelve a llevar a cabo otro holocausto, arrasar a cristianos y judíos. ¿Ok? Cuando los cristianos en Esmirna leen la carta y leen este pasaje de que el dragón está matando cristianos, ¿qué creen? ¿Ellos qué es lo que creen? ¿Cómo lo interpretan? Pues obviamente lo interpretan conforme a sus circunstancias y dicen, esto está pasando ahorita. Y miren, si es cierto, esto ha pasado siempre. Satanás se va a dedicar a perseguirnos y a sembrar en las personas que nos rodean odio contra nosotros. Por eso, miren, puede haber muchísimas razones. Aún los mismos emperadores pudieron haber, pues estos cosas me van, porque había muchos emperadores que literalmente el cristianismo les importaba un comino. Pero Satanás siempre iba a estar suspirando. ¿Y si te hacen esto? ¿Y si se te levantan? Además, mira el comentario que ya hizo.
Por eso hay personas que no nos perdonan la vida porque tienen un demonio todo el día hablándoles mal de nosotros. Por más que tú te portes y les digas y te humilles y eso, siempre te siguen alucinando y dices, ¿por qué? Y Satanás te diría, porque todo el día te estoy brillando con la cosa. Y no hay poder humano, o sea, que la otra persona se diera cuenta, que le vaya a hacer cambiar. Bueno, miren, les termino el chisme. Le cierran el acceso, Satanás dice, ok, tengo que preparar a mi ejército. Para eso ya se abrió el pozo del abismo, ¿se acuerdan? Y salieron los demonios que hoy están. Uno de los que sube, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿Vale? No, Apolo. ¿Ok? Sale Apolo. Y dice Apocalipsis 17 que el anticristo va a ser poseído, va a ser tomado por el ángel del abismo. ¿Okay? Entonces, imagínense qué conveniente, porque Satanás ya no entra, pero bueno, ya por lo menos le sacaron a sus secuaces. Y uno de los demonios que sube del abismo, que posee a la bestia, posee al anticristo. Y qué casualidad, capítulo 13 de Apocalipsis, y lo que hace el rato leíamos de Zacarías, dice que es herido. Entonces, ¿cómo es la historia? La bestia está gobernando al mundo tipo emperador romano, ya vamos a llevarnos todos bien, vamos a traer la paz romana. ¿Okay? Muchachos, se han portado muy mal, pero qué bueno que ya vinieron los extraterrestres a ayudarnos. Se abre el pozo del abismo, salen estos bichos o lo que sea, y a la bestia nos la hieren, y convenientemente en ese instante lo poseen. Y entonces, cuando resucita, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra él? ¿Sí? Y tienes tu trinidad satánica imitando todo el cristianismo, porque tienes también la resurrección del Hijo. Tienes al gran dragón, tienes al falso profeta como es Espíritu Santo diciendo lo tienes que adorar, y tienes al Hijo. Y entonces, vamos a decir, el escenario está perfectamente listo para la consumación. La descendencia de la mujer le hace a Jesús contra la descendencia de la serpiente, le hace el diablo. El diablo, dice la Biblia, que expulsan o hasta cierto punto vomitan a 3 demonios en forma de sapos. Para estos instantes se me quedan viendo como Juan de Rito, ¿no? No les estoy inventando nada que no diga la Biblia, ¿eh? Sí, pues se me quedan viendo así como, no me drogo, se los dije cuando empezábamos los estudios, ¿se acuerdan? Bueno, que ustedes no lo crean, a manera de sapos van estos 3 demonios a convocar a todos los reyes de la tierra, ¿ok? Para reunirlos en Israel, porque Satanás sabe que Jesús va a descender a conquistar en primer lugar su ciudad. Entonces va a ir descendiendo justo en un valle que se llama Armagedón, o Megiddo, de aquí nosotros tenemos la palabra en el Apocalipsis, Armagedón, y literalmente ahí están estos cuates esperando. ¿Cuál va a ser la propaganda que va a decir la bestia para convocar a los ejércitos? ¿Quién sabe? Lo más probable es que digan, muchachos, bueno, una nave nodriza pues es buena, pero que tienen ahí otros malos, que nos han estado echando todos estos granizotes y nos convirtieron el agua en sangre y nos arruinaron el sol para que nos quemara. Los tenemos que exterminar y sabemos que nos quieren conquistar. Y ahí van estos cuates. ¿Sí me creen o no me creen? Bueno, no me lo estoy sacando de la manga, ¿eh? Bueno. ¿Sí me creen o no, verdad? A estas alturas del partido ya deberíamos de creer lo que fuera. Si los algunos está tan loco y tan enfermo. Pero bueno, ok, el que venciere le daré, que ¿se acuerdan? Los cristianos de Esmirna, la corona de la vida y la promesa. El que venciere no sufrirá, ¿se acuerdan? Daño de la segunda muerte. Va a vivir eternamente. Ok. Bueno, muchos dioses falsos. A ver, váyanse, van a ver que el mundo somos una especie de Pérgamo hoy. Bueno, váyanse al 2:12. Y aquí muchas enseñanzas, muchísimo hay en la iglesia de Pérgamo, porque Juan va a hacer muchas referencias al Antiguo Testamento. ¿Ok? Y aquí les voy a hacer un comentario que peor me van a ver. Miren, hoy es un día, en serio, para que lleguen y me den gracias a Dios, por don Luis Echeverría Álvarez,
don José López Portillo, de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, ¿quién vino? No? Cedillo. Martí Calderón, Vicente Fox, Calderón. Felipe Calderón y don Enrique Peña Nieto. ¿Ok? ¿Por qué? Miren, más allá de que los critiquemos lo que ustedes quieran, nunca se ha mezclado, o bueno, y si se ha mezclado no ha afectado la Iglesia y el Estado. Bendita separación, y benditos presidentes que se llevaron, que se lleven lo que quieran, que nos dejen predicar, que no nos maten, que no nos persigan. Gracias, en serio, gracias a Dios por sus vidas. A veces somos los primeros en criticarlos, etcétera. Cuando Dios dice, oren por ellos, ¿para qué? ¿Recuerdan? Para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Sí? O sea, tenemos la gracia de que no vivimos bajo Ahmadinejad. No vivimos en Sudán, en donde ya no llegas a sacar la Biblia a mencionar el nombre de Jesús, te mata. Vivimos en un país donde, gracias a Dios, tú llegas al virus, tú llegas al Estado, sacas tu Biblia. ¿Sí me explico? Qué increíble. O sea, los cristianos de Esmirna, ¿qué hubieran dado? Pues, no, aquí nadie se mete contigo. Si ese cuate quiere adorar a Zeus, que adore a Zeus. Y si ese cuate a Buda y a Guadalupana, y ustedes los cristianos con Cristo, todo el mundo. Y todo el mundo feliz. La iglesia de Pérgamo se da cuando se fusionan el Estado y el cristianismo. Y acuérdense, Satanás dice, si no te puedo matar, te pudro. Hago que te pudres. ¿Quién fue peor? ¿La persecución de los emperadores o su amistad? A la luz de la eternidad, fue mucho peor su amistad. En el aquí y el ahora, pues era mejor su amistad. Qué bueno que no te estén matando. Pero lo que logró la amistad con los emperadores romanos fue la putrefacción del cristianismo. Y eso simboliza, esa es la época de la iglesia de Pérgamo, la iglesia imperial. Bueno, pero bueno, vamos a meternos. ¿Cómo les diré? Arqueológicamente se ve que este sitio es increíble. No sé, la foto, la siguiente semana les traigo una foto del teatro. El teatro está aquí, rascado, ya vieron, de la montaña. Con una acústica se ve que increíble. Aquí arriba está la Acrópolis. Aquí está, si no me equivoco, el templo en donde se adoraban los emperadores, a Trajano. ¿Ok? Se ve que Pérgamo era un sitio increíble. ¿Ok? Pero bueno, miren, vamos leyendo el mensaje a Pérgamo. Dice, ahí están, 2:12. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ok, ¿dónde es Pérgamo? ¿Te gustaría vivir ahí? Donde vive el diablo. ¿A qué se refiere? Y ahorita lo vamos a ver. No le busquen mucho, pero les voy a decir desde un punto de vista histórico qué es lo que ellos pudieron haber interpretado. ¿Okay? Pero bueno, ahorita leemos en Daniel y todo esto de Satanás. Ok, el trono de Satanás que habrán pensado los de Pérgamo podía ser, este es un templo en donde adoraban a Dionisio. Dionisio es el dios de qué? Del cohete, exactamente. Los griegos, y aquí en este caso los romanos, y obviamente los de Pérgamo, decían que la borrachera era un estado donde obviamente ni estás consciente, pero ni estás dormido. Y es el estado en donde te reúnes con Dios. O sea que más o menos la mitad de la población mexicana vive unida con Dios de jueves a domingo. ¿Están de acuerdo? Fíjense, por eso yo les digo que Pérgamo es donde vivimos. Adoraban al cohete. Aquí le puedes poner la entrada, aquí un cadenero. ¿Sí me explico? Sí, es donde la gente se iba a poner cohete. Obviamente esto implicaba una contribución, implicaba un pago. Esto es, en términos de hoy, un antro. Si tú pasearas al apóstol Juan por México y le dijeras, ahí está el antro fulano, ahí está el antro mengano, y te preguntara, ¿qué es un antro? Es el templo de Dionisio. Oye, pues tienen un chorro, pues casi en cada esquina, sí, casi en cada esquina, y son negociados. Somos Pérgamo. Claro, nosotros nunca lo vemos desde un punto de vista espiritual.
Pero si nosotros fuéramos al antro, Dios nos diría, ¿por qué vas al templo de Dionisio? Tú eres un idólatra, me estás cambiando. Y tú le dirías, ¿cuál templo de Dionisio? El Magic, el News, esos son los que hago los viejitos. Digo, yo me veo 32, pero tengo 40, sí. Ese es el templo de Dionisio. La gente adoraba el antro. Hoy se le adora religiosamente. Y lo que no estamos, o lo que no ganábamos los jóvenes, no íbamos a gastar allá. Y si Dios nos dijera, estás yendo al templo de Dionisio, le diríamos, que Dios no seas exagerado. Sí, estás yendo a adorar. Y además, obviamente, digo, el chupe, el licor que te dan en el antro, no es Genesis X, o sea, no vas a, es que me gusta el sabor. En serio, maestro, está más adulterado, ¿sí me explico? Que las elecciones con Bartlett, o sea, pues tú vas a ponerte cuenta, tú vas a unirte con Dionisio. ¿Okay? Entonces hay muchos comentaristas que dicen que el trono de Satanás era el templo de Dionisio, pero esto implicaba una blasfemia. ¿Okay? Otro, ¿se acuerdan de Asclepio, uno de los hijos de Apolo? Asclepio tenía todo un hospital en Pérgamo, ¿ok? Por ejemplo, este es un sitio ahí en donde las personas les hacían sus tratamientos. Y obviamente las personas de Pérgamo, cuando les hablan del trono de Satanás, muchos tal vez pensaron en esto. ¿Por qué? Porque su símbolo es esta serpiente que hasta la fecha iba en las ambulancias. De hecho, en algunos tratamientos consistían en que acostaban a la persona, bajaban por un túnel y en la noche le dejaban que ciertas serpientes los picaran. Una especie de medioevo cuando les ponían sanguijuelas para que les chupara la sangre. Era el Houston. Aquí la Odisea era como el Houston más o menos de Asia Menor. Ahí era la gente a donde iba a ser sanada de sus enfermedades. Obviamente había que hacer todo un sacrificio de adoración a Asclepio. Los cristianos pueden ir a este Houston, por más enfermos que estuvieran, no hubieran ido. Porque ellos ven esto como adoración satánica. Porque ellos ven a Asclepio como un demonio. Si tú eras sanado al final, inscribían tu nombre en unas piedras blancas. Ahorita vamos a ver que tal vez a eso se refiere a la piedrecita blanca. ¿Ok? Entonces, muchos cristianos en Pérgamo, cuando les dicen, tú vives donde está el trono de Satanás, donde vive el diablo, ellos podían pensar, pues aquí en el hospital. Porque ahí está la serpiente antigua. Capítulo 12 de Apocalipsis se refiere al diablo como la serpiente antigua. ¿Ok? Les digo, es uno de los candidatos, pero ninguno es. Tienes a Deméter, una diosa que es la diosa del trigo. Lo que les voy a decir, miren, va a ser Juan de Rito, se me van a quedar viendo con cara de Juan, pero no es, o sea, ¿se acuerdan que también allá en Asia Menor a Pablo y a Bernabé les ofrecen un toro? ¿Se acuerdan? Y entonces Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras y dicen, no sean idólatras, nosotros somos personas como ustedes. Bueno, Deméter era la diosa, vamos a pensar, del supermercado, de la despensa, del abastecimiento. ¿Ok? Por eso es que aquí tienen ustedes una cosecha. Pero para tú participar en el culto a Deméter y que tu vida fuera bendecida con una despensa, con una abundante provisión, mataban a un toro y la persona la bañaban en la sangre del toro. Y decían que había sido, ¿qué creen? Limpia por la sangre del animal. Para los cristianos, obviamente, que ellos predican que fueron limpios, ¿por quién? Por la sangre de Cristo, y así empieza el Apocalipsis, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es una blasfemia. ¿Qué es lo que hacían? Aunque ustedes no lo crean hoy en los círculos satanistas, y vamos a decir ya ya los más gruesos, para vacunar a las personas contra el Evangelio, les dicen, te vamos a purificar en la sangre del Mesías, y en algunos casos los meten en las entrañas de un animal muerto. Hoy salen bañados en sangre y dicen, ya estás limpio por la sangre. Cuando tú le hablas a un arqueto que ya participó en esto y le dices, Cristo te quiere limpiar con su sangre, con la sangre del Cordero, después de una experiencia tan traumática como esa, a mí no me interesa tu Dios, ¿cómo que me va a limpiar con sangre? ¿Sí se entiende?
eran puros cultos satánicos. ¿Ok? Entonces obviamente muchos decían, ok, se refiere, tenía su templo de Demeter, se refiere a Demeter, que es una blasfema, ¿ok? Que además dice que nos va a dar ella el pan si tú te sumerges en la sangre del sacrificio. ¿Ok? Y por último, esta ilustración es increíble. Este es donde todo el mundo se inclina, y ahorita les voy a decir el chisme, porque el chisme aquí es buenísimo, no sé si sea verdad, pero bueno. Este es el templo dedicado a Zeus. ¿Ok? Para los romanos, mismo Dios, pero se llama Júpiter. ¿Ok? Y entonces dicen que miren, les enseño una foto, esto es lo único que queda. Pero bueno, para que vean lo imponente que era esto, fíjense aquí una chava en la ilustración adorando al sol. Imagínense este edificio. Lo más probable es que la mayoría de los cristianos de Pérgamo hayan pensado que este es el trono de Satanás. ¿Por qué? Apolo era hijo de Júpiter. Y desde entonces ellos pensaban que algún día vendría el gran Apolo a restaurar todas las cosas, una especie de semi-Jesús. Y cuando tú lees esto y llegas al capítulo 9, vamos a pensar que tú eres cristiano de Pérgamo, y Dios te dice, tú vives donde mora Satanás, en el trono de Satanás, y tú dices, se de referir a esto. Y cuando llegas al capítulo 9 te dicen que Apolo va a regresar, que Apolo va a ser liberado. Este es el trono de Satanás, porque aquí está el papá de Apolo. Porque aquí en nuestra ciudad tenemos el trono de Júpiter, donde adoramos al papá de Apolo, que aquí dice capítulo 9 que va a regresar. ¿Ok? Será ahí, bueno, váyanse al capítulo 10 del libro de Daniel. ¿Se referiría Jesús concretamente a esto? Bueno, les pongo el último candidato. ¿Por qué le llaman a Pérgamo el trono de Satanás? Hay quienes dicen porque Pérgamo era una de las ciudades, si no es que la ciudad, que se consideraba la primera en el culto al emperador. ¿Okay? A Esmirna le dieron chance de adorar a la diosa Roma, pero ellos fueron los primeros que pusieron una estatua de alguno de los Césares, concretamente a Octavio César Augusto. Este es el templo que le dedicaron a Trajano, a uno de los emperadores. Ellos les fascinaba adorar al emperador. Por eso, por donde lo vean, Pérgamo encaja perfecto de que aquí es donde vive el Satanás y aquí es donde tú lo adoras, ahí está su trono. ¿Ok? Pero bueno, ¿requiere ahí una interpretación histórica? No, realmente con que leas el libro de Daniel te vas a dar cuenta a qué se refiere. Ok, ¿qué les dije? Daniel 9. Ok. 10:2. Ya lo hemos leído, pero otra vez lo vemos. Dice 10:2. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel se pone a orar. ¿Por qué? Porque quiere ver cuándo va a ser restaurada su nación. Acuérdense que Daniel está exiliado en Babilonia. Dice el propio libro de Daniel que se puso a leer Jeremías a ver cuándo podían ya regresar, porque Jeremías les había puesto un plazo. ¿Se acuerdan? 70 años. Entonces Daniel se pone a orar y le dice, Dios, ¿cuándo vamos a poder regresar? Dios le dice a un ángel, ve y dile a Daniel. Y entonces llega el ángel y le dice a Daniel, desde el primer día que te pusiste a orar me mandaron, pero, o más sin acento, versículo 13, dice, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. ¿Qué es lo que le está diciendo el ángel? Mira, yo ya venía, pero cuando yo venía donde tú estás, Daniel, se me atravesó un demonio. ¿Cuál demonio? El príncipe de Persia. Y le dijo, ¿tú aquí qué haces? Tú aquí no pasas. Este es nuestro mundo, este es nuestro planeta. Entonces, ¿qué haces tú aquí? No, pues voy a hablar con un cuate que y además me envió Dios. A ti te podrá enviar quien quieras, pero esto es nuestro planeta. Y te largas y no pasas.
Entonces cuando los demonios veían a Jesús le preguntaban, ¿qué tienes tú que hacer con nosotros? O sea, ¿qué haces aquí? Esto es como lucha de pandillas, ¿sí me explicó? Esta es nuestra cuadra, tú en tu cuadra, maestro, y la vamos llevando. Pero ¿qué? O sea, cuando uno se atraviesa la cuadra de enfrente, es maestro, ¿a qué viniste? ¿Sí? Entonces el príncipe de Persia le pregunta a este ángel, ¿qué haces aquí? No, pues voy a ver a Daniel. Me importa un comino quién vaya a saber, aquí no pases. Y no pasó, tuvo que ir a pedir ayuda a Miguel, que los ángeles varían en fuerza, etcétera, y entonces llega Miguel y le abre el paso. Fíjense. ¿Y ese portón que tiene lugar en el aire? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Le dice, versículo 20. Ahí está el mismo, 10:20. Dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea que va a venir también, los demonios van a enviar refuerzo, en este caso el de Grecia. ¿Okay? Bueno, váyanse a Efesios 6:10. Ok, todo esto es para que entiendan por qué Jesús le dice, tú vives donde mora Satanás. ¿Se refiere Jesús a que el diablo mora ahí literalmente? ¿Qué creen? Sí. Sí, ahí vivía Satanás. Ahorita les digo chisme, ¿vale? ¿Dónde vive ahora? Lo que les voy a decir es chisme, ¿eh? Siempre que les vaya yo a decir algo que no dice la Biblia, que es mero chisme, se los voy a avisar, para que luego no digan, no, es que mi obra Satanás no va a estar lugar. No, lo que les voy a decir es mero chisme, tendrá razón o no tendrá razón, quién sabe. Bueno, ahí están Efesios 6:10. Bueno, 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Okay. Y hay el principado de Persia, el principado de Grecia, el principado de país, ustedes a saber cuántos hay, porque la Biblia nada más dice, mira, esta es la estructura. ¿Cómo están repartidos? No dice. ¿Hay un príncipe de México? Sí lo hay. Sí lo hay. Hay un demonio asignado a destruir a nuestro país. Lo hay. Como sea. Idolatría, alcohol, destrucción familiar, que los cristianos se enfríen, que den mal testimonio, lo que ustedes quieran, pero chambea, no descansa. En ese sentido, todos los cristianos, todos los seres humanos tenemos demonios asignados. En el incrédulo para que nunca se convierta. Cegarle el entendimiento, como dice 2 Corintios 4:4, los cuales en este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio de Cristo no les resplandezca. En el creyente para que el creyente fracase, para que no sirva a Dios, para que destruya su testimonio. Ok. Dice, se los vuelvo a leer, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en las regiones celestiales. Y al diablo, el propio libro de Efesios, capítulo 2, le llama el príncipe de la potestad del aire. O sea, lo que dice Pablo, ¿dónde está? A saber, sí me explico, pero sí tiene sus territorios asignados. Y cuando Jesús le escribe a Pérgamo, le dice, ¿qué crees? Te sacaste la lotería, vives donde vive el jefe de jefes, vives donde mora Satanás. Pudiéramos decir, bueno, es que se parece la expresión del templo de Zeus, o el templo de Dionisio, o porque ahí adoraban mucho a los emperadores, pero Dios dice, no te partas la cabeza con interpretación histórica, en este caso está muy claro, ahí vive. Y les voy a decir el chisme. Esto es chisme, esto es disfrútenlo. Es como darle a un niño gomitas, ¿le haces bien? No, nomás le produces caries y lo engordas, pero le gusta. Ok, lo voy a hacer usted, les voy a dar caries, les voy a engordar, pero le gusta. Bueno. ¿Qué tan real sea? Quién sabe, tómenlo como tal. Supuestamente, toda una élite satanista se reunió a principios de la década de los 60. Y la idea era preparar al mundo para su destrucción moral.
para pudrirlo. Si tú ves la película, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama en español? Vaselina. Todos se peinan igual. ¿Ok? ¿Qué es lo que había? Unas chavas con su vestido hasta las rodillas, sus tacones bajitos, sus calcetines, su suéter. ¿Se acuerdan de Olivia Newton-John? Ajá. Pero aún el más malote de la película, el amigo de John Travolta, se viste muy similar. ¿Sí me explico? El mundo era relativamente uniforme, había ciertos principios. ¿Okay? En los 60 esto supuestamente, o bueno, esto sí se dio, o sea, se quebró. Y tuvimos Woodstock, tuvimos la liberación sexual. Ustedes no lo crean, el movimiento del 68 empieza en Francia, porque a unos estudiantes no les permitieron dormir en los dormitorios de las mujeres. O sea, esto era rasgarse las vestiduras en aquel entonces. ¿Cómo creen que ustedes? Entonces nos están reprimiendo. Y bueno, esto se fue por todo el mundo occidental hasta que llegó a México, y en México tuvimos las marchas y tuvimos todo esto. ¿Ok? En Woodstock, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo de una muchacha que me decía, yo no sé quién es mi padre, porque yo fui producto de un reventón hippie. ¿Ok? Tuvimos la gracia de tener a los Beatles, ¿okay? A Don Elvis, Jimi Hendrix, los que ustedes quieran, Bob Marley, los que ustedes quieran. El mundo sí reventó. Y supuestamente este grupo de satanistas hicieron una invocación en donde le iban a entregar un sacrificio humano que fuera de gran valía para el planeta. ¿Ok? Y que todo el mundo satanista del mundo supiera que esto había empezado, que empezaba una nueva era de destrucción. Para los masones, supuestamente, y esto les digo es chisme, son gomitas lo que les estoy dando. Los números 11, 22, 33 son números con X importancia. Supuestamente el sacrificio humano que le dieron y que tenía que ser en ese lugar, y por eso ya le habían dicho que no fuera, tenía que ser en la latitud del planeta 33. ¿Qué día mataron a Kennedy? Lo mataron en el mes 11, el día 22, en el grado 33. Ahí está Dallas. La latitud, 33 pasa por Dallas. La latitud 33 del planeta pasa por Dallas. Supuestamente se ofreció como un sacrificio humano para iniciar la destrucción del mundo. Hay una élite en el planeta, sí, lo dice la Biblia, eso sí lo dice, es el capítulo 6 de Apocalipsis, pero no dañes el aceite ni el vino. Esta élite va a gobernar, digo, sujeta al anticristo y lo que ustedes quieran, pero va a haber una pequeña élite. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Quién sabe? Y supuestamente al mismo tiempo, cuando ellos hacen su sacrificio humano, entronizaron a Satanás en Roma. ¿Okay? Para que de ahí tuviera lugar, vamos a decir, el desenlace. Porque la Biblia sí dice que el último imperio que domina a Israel es Roma. Eso sí lo dice el libro de Daniel, ya lo veremos. ¿Okay? Aquí acaban las gomitas. ¿Será verdad? ¿Será limón o será sandía? ¿Quién sabe? Lo que sí es verdad es que el mundo se empezó a pudrir a partir de los 60 como nunca antes. Adiós eras victorianas, adiós el recato, ahora sí. Y bueno, pues hasta ahora. Hasta nuestros días. ¿Sí? Entonces, si ustedes, yo les iba a decir, Lidia, ¿dónde creen que mora Satanás? La Biblia no dice, pero si ustedes le preguntaran a mí, pastor grado 33, ¿y dónde mora ahora tu patrón? Lo entronizamos allá. ¿Ok? Es chisme. Pero les gustó, ¿ah? No, pero en silencio. Ok, bueno, regresemos a la Biblia. Ok, entonces sí se entiende esto, que ahí en ese instante sí Dios le está diciendo, vives donde vive el diablo. ¿Ok? Le dice, Montoya, a ver, váyanse a Apocalipsis 2. No le habla tanto de sus circunstancias, sino más bien de dónde vive. Y, miren, me voy a regresar tantito al principio de Pérgamo. No quiero dejar pasar los 4 templos de los griegos y de los romanos en Pérgamo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El mensaje de Pérgamo, el mensaje que Pérgamo le mandaba al mundo, es que tú vivas independiente de Dios. Y que tú encuentres tu gozo en el alcohol, en las drogas, en el exceso, que no tiene nada de disparatado, porque ahí lo está buscando la juventud. ¿Ok? Que tú lo busques en la ciencia. Y con esto no nos voy a echar un chorro de Christian Science, para nada de que está mal ir a los médicos.
Pero lo que Dios sí quiere es que tú lo reconozcas como tu creador y como el que tiene control de tu vida. No quiere decir que no te vas a tomar la medicina. ¿Se acuerdan cómo le llama la Biblia a Lucas? El médico amado. Que Dios no tiene nada en contra de la medicina. Proverbios dice que Él tiene cuidado de la ciencia. Pero la verdad es que muchas personas cuando sanan de alguna enfermedad o algo, le dan culto al doctor. ¿Sí me explico? Cuando Dios dice, no, o sea, finalmente el que mantiene tu corazón latiendo soy yo. Para el futuro este mensaje va a tener mucha vigencia. Y eso ya no se lo dije la semana pasada, ya me quedé. Supuestamente para el año 2045 vamos a entrar a la singularidad. ¿Qué quiere decir? Aparentemente todo el conocimiento humano se duplicó hasta el año 0 una vez. Después supuestamente se volvió a duplicar hasta el 1800, todo lo que el ser humano sabía. Después del 1800 al 1900 se vuelve a duplicar. ¿Ok? Hoy aparentemente todo el conocimiento humano se duplica cada 6 meses. Por eso es que tú ves el primer iPod, ¿se acuerdan? El blanquito ese asqueroso, como una rocola así de eso. Y mis abuelos lo hubieran podido. ¿Sí me explico? O sea, lo vemos como disco de petróleo, el iPod viejito. ¿Y el iPod viejito cuánto? Ya le estoy diciendo viejito, ¿no? 5 años. Y si tú ves el primer iPhone, ya lo ves como el mugre, la verdad. Porque el conocimiento humano se va duplicando constantemente, cada 6 meses. Por eso hay carreras que nuestros hijos van a tener opción de estudiar que hoy no existen. Es más, todos los que tenemos hijos chiquitos, estoy seguro que las carreras que hoy hay no van a existir cuando ellos estudien. Si es que llegamos a ese día, ¿ok? Supuestamente para el 2045 el conocimiento humano se va a duplicar diario. Diario. Es lo que se calcula. Entonces, ¿cómo les diré? La medicina de ayer ya es obsoleta, hoy hay una mejor. ¿Ok? Y esa es la gran promesa del diablo. Yo te voy a hacer el superhombre, yo te voy a hacer que tú vivas eternamente, que no te vuelvas a enfermar, te voy a dar la fuente de la juventud, pero independiente de Dios. Y eso es lo que la gente esperaba de Asclepio. Una respuesta a tu salud, la ciencia, pero sin Dios. Tienes que adorarlo a Él. No vayas, no puedes adorar a Dios. Uno de los nombres de Dios es Rafael, que es Dios Santo. Tengo un amigo judío que su mujer no se podía embarazar. Cuando por fin lo lograron, pusieron a su hijo Rafael para siempre recordar que Dios les había concedido ese hijo. Bueno, ¿qué veneramos hoy? ¿Se venerará hoy a Demeter? Si hoy fuéramos a Inglaterra y a partir del miércoles viéramos a los yuppies echarse sus quiebres, ¿a quién adoran? El primer mundo hoy adora el dinero, una vida cómoda. Tienes que tener fuerza a tu casa, tus 2 carros, y todo tiene que ser comodidad y nadie me haga olas. No quiero pensar en el resto del planeta que vive en la pobreza. Yo quiero vivir en mi burbuja, quiero vivir en mi mundo. ¿Sí me explico? Lo mismo que en Pérgamo. ¿Ok? Yo no necesito de Dios, yo necesito que Dios me provea. Yo tengo a esta diosa que me va a proveer. Y el chiste es que yo tenga mis cosas, que yo tenga mi sustento, pero independiente de Dios. Por eso les digo que hoy Pérgamo tiene tanta vigencia. Y finalmente, como les diré, el sueño de que alguien nos cambie la vida, que finalmente se lo va a conceder el diablo a la generación de la tribulación, pero independiente de Dios. Yo me desgarro las vestiduras, yo no le voy a meter panchos a mis hijos en su cerebro, pero los que han visto las caricaturas de Dora, ¿alguien los ha visto? Adoran al sol y a la luna. Hay una caricatura de Dora en donde adoran a la luna, le dicen luna mágica. Y están los personajes haciendo así. ¿Está el mundo tan ciego que hoy saldría a adorar a los astros? Sí, no se puede creer. Nuestra selección mexicana va a pide ayuda al sol. Sí. Bueno, y ahorita les hablo de este
de ese señor que dijo, pues quién sabe si le hizo un favor a los cristianos. Ok, bueno, váyanse ahí al Apocalipsis, al capítulo 2. Bueno, ya nada más les leo este versículo y ya. Les doy una introducción y vemos próxima semana. Ok. Le dice 2.14, ahí está. Dice, ok, tú eres donde mora Satanás y has aguantado aún en los días en que Antipas fue muerto. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, aquí concluye, porque no les quiero dejar truco esto, de por qué Dios le reclama esto de Balaam. Este señor, ¿alguien sabe quién es? Constantino. Era el grillo de grillos, ¿ok? Él le toca un acceso al poder increíble. La próxima semana se los cuento, porque es una historia de grilla increíble, así de cómo el cual se fue colando hasta que de repente se encontró con todo el poder. Y una especie de cuadri que dice, oiga, vamos a luchar por los derechos de los homosexuales. Él dice, vamos a luchar por los derechos de los cristianos, porque los ve como una minoría que puede sumar. Y los usó. Y los cristianos supieron que se dejaron usar a la postre. Pero este cuate no la aplicó. Este cuate los usó y dio un edicto, eso se los platico la próxima semana, el edicto de Milán en 313, por el que se toleraba el cristianismo. No lo hace la religión del imperio, pero cesan las persecuciones. Más adelante otro emperador que se llama Teodosio va a hacer el cristianismo en la religión del imperio. Y las contribuciones que antes se juntaban para los paganos, ahora se las dan a los cristianos. Y entonces todo el mundo quiere ser pastor porque te vuelves funcionario público y bien pagado. Y la gente deja de predicar el evangelio por amor y lo empieza a hacer por ganas. Y los que han leído la historia de Balaam le gustaba la machaca que le ofrecía un tipo que se llamaba Balac, una especie de tocayo. Y cuando no va a ver que no va a obtener la lana, le dice al que lo contrató, ¿quieres reventar a los judíos? Y dice, sí, ¿cómo le hago? Mándales unas chavas. Y el otro cuate agarró la tijera y le dijo, bien muchacho. Y dicho y hecho, que mandaron las chavas, e Israel se pudrió y sufrió un juicio. La iglesia imperial se pudrió. ¿Por qué? Porque los cristianos empezaron a vivir del erario público. Y obviamente Constantino decía, oye, no me gustó esa predicación, no sabes que descobijas, mejor bajan el tono, aquí está tu lana, el cristianismo se pudrió. Y ya llegaremos a Tiatira, donde tienes un cristianismo totalmente podrido, muerto. ¿Okay? Pero este señor a veces se le venera. Dice, no, es que este cuate, yo les diría, no, el diablo diría tampoco, porque este cuate fue un súper instrumento de Dios para destruir el cristianismo. Les digo, si el diablo no nos puede matar, si Dios no nos concede la muerte para el diablo, va a decir, ok, te pudro, hago que des más testimonio. Porque el cristianismo corrió por la sangre de los mártires. Entonces digo, miren, con este pensamiento termino. Gracias a Dios por nuestros gobernantes, en serio. Oren por ellos, que Dios los guíe, no sé, lo que sea, pero gracias a Dios por ellos. Porque está separadito la magnesia de la gimnasia. Lo malo es cuando el diablo dice, ok, no te puedo matar, mexicano. Ok, es justo, es que no les interesa, ahorita no los voy a asusar, pero te estoy pudriendo. Te hago tibio. Te quito el fervor. No leas la Biblia hoy, estás muy cansado. Ay, ¿para qué clamar? Ay, deja de molestar a Dios, que se te va a acabar. ¿A qué le testificas a este? Ah, ya va alguien que le testifique. ¿Te suena conocido esa voz? Estoy bien cansado, mañana leo. Y el diablo dice, llevamos así 2 semanas, esto es increíble. Y el diablo nos hace tiempo. ¿Quién es mejor? Dios diría, comparen, es millonario,
Cero reprensiones, te felicito, eres rico, eres lo máximo, te voy a dar la corona de la vida, el máximo galardón, o Esmirna. Oye maestro, pues qué bueno que Antipas aguantó, ustedes vienen en una persecución, pero ya les gustó la lana con Balaam y ya me quieren hacer una estructura eclesiástica con los Nicolaitas. Nos vemos la próxima semana. Y a partir de ahí, hasta el siglo más o menos 18 no va a haber una iglesia que Dios no le pueda felicitar. Va a venir Teatira, ya la iglesia medieval de Amarra, va a venir Sardis, una reforma muy jactanciosa pero completa. Bueno, entonces se los dejo porque la semana pasada meditaba, yo me imagino que salieron así con Esmirna, y yo que he hecho y estos cuates dieron su vida, bueno, con Pérgamo es la otra cara de la moneda, no te mates, no te preocupes. Sean fervorosos. Sean fervorosos. Parece que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que leer, hay que amar al incrédulo, hay que orar por su salvación, hay que tener cargo por su alma, hay que amar nuestra iglesia, ¿ok? Para que Dios nos pueda dar, como le promete a los de Pérgamo que no se contaminaran. Se te va a dar una piedrita blanca, y en la piedra blanca un nuevo nombre. Y obviamente el que recibe ese nuevo nombre, Dios le está mandando un mensaje. Dios bendiga. Pero bueno, lo vemos próxima semana. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios fervor. Dios, pues, te queremos dar muchas gracias, Señor, pues Dios, por todo lo que tú nos has dado. Te damos gracias, Dios, por el país en el que vivimos. Ayúdanos, Dios, a ser pues una pieza para que nuestro país prospere, Dios. Te damos gracias, Dios, por nuestros gobernantes. Te pedimos que, Dios, que tú los guíes, que los bendigas para que podamos vivir quieta y reposadamente. Gracias por México, Dios. Te pedimos, Dios, que tu evangelio corra, Señor, desde las cárceles, los narcotraficantes, Dios, los sicarios, nuestras autoridades, los ricos de este país, Dios. Que todos puedan escuchar y que la gente se empiece a volver, Dios, de sus malos caminos y hacia ti. Bendice nuestra nación, Dios, no con más dinero, sino con arrepentimiento. Guárdanos, Dios, te lo queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vayamos.